Bendecidos días a la familia de la fe, de la casa del Rey de la Gloria. Abraham Sierra por aquí, transmitiendo en vivo desde esta maravillosa congregación que está en Union City, New Jersey. Yo personalmente estoy en Miami, así que estamos contentos por nuestra asignación. Los bendigo, amados hermanos, amadas hermanas, a todos aquellos que se van a estar conectando en esta mañana y a aquellos que también van a escuchar esta enseñanza, esta proclamación del Rey de Reyes, todas las cosas que hablamos aquí, ¿verdad? Que son inspiradas por el Espíritu Santo, porque Él es el que toma el control de mi boca, de nuestra mente, de estas cosas. Por favor, compartan esta transmisión con otros. Acuérdense que tenemos una gran asignación, una gran comisión, que es hacer discípulos en todas partes que nosotros estemos. Así que tenemos que enviar esta transmisión. Está abajo el botoncito para reenviarlo a nosotros, a todos aquellos amigos, amigas, hermanos, hermanas que necesitan una palabra fresca, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que Él nos da el pan nuestro de cada día, pero también dice que no solamente el pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de Dios. Entonces se refiere a la palabra de Dios que es nueva, que es buena todos los días. Entonces tenemos que transmitir esto, ¿verdad? Para que sean muchos los que vienen al Señor, y esos otros que ustedes se la transmiten, también se la transmiten a otros. Así que bueno, nos gozamos en esta mañana, dando gracias en todo, dice la palabra, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Y clamamos esta mañana, oramos, muy fuerte me puso el Espíritu Santo, la palabra de Dios que dice que si en lo poco fuimos fieles, en lo mucho Él nos pondrá. Entonces el Espíritu Santo nos dice en esta mañana que Él quiere que seamos en lo que nosotros pensamos que es poco. Él quiere que seamos muy sensibles a esas cosas que Él nos da todos los días. Dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. Que seamos nosotros no solamente sensibles, sino agradecidos con todas esas cosas que Él nos da todas las mañanas, todos los días, que son nuevas y buenas. Que seamos también mayordomos de esas cosas que Él nos da, aunque pensemos que son pequeñas, que Él nos dio salud, tenemos que cuidarla, que nos dio un negocio pequeño, tenemos que cuidarlo, que nos dio un trabajo que pensamos que es pequeño, tenemos que cuidarlo. Aún si tenemos una poca fe remanente de tantos problemas, de tantas situaciones, tenemos que cuidarla, alimentarla, porque Él dice que si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho Él nos pondrá. Él es un Dios de semilla, Él es un Dios que está observando, monitoreando nuestra fidelidad, para entonces eso poco llevarnos a la promoción. A la promoción es, en lo mucho te pondré. Entonces Él nos está entrenando a que en lo poco seamos buenos gerentes, buenos administradores, buenos mayordomos de esas cosas que Él nos da, para entonces una vez que estemos preparados, Él nos va a poner en cosas grandes. ¿Cosas grandes qué es? Que Él nos va a bendecir con cosas más grandes por un lado, y por otro lado, que Él nos va a dar asignaciones más grandes. Cuando pensamos que está todo perdido, pero queda un remanente, que llaman, un remanente de fe, un remanente de fuerzas, un remanente de un pequeño dinero que pensamos que es poco. Nunca lo llamemos dinerito, siempre lo llamemos dinero, siempre lo llamemos en grande, hablemos como habla Dios. Pequeño, que queda un pequeño afecto en las parejas y en los matrimonios. Dios te dice en esta mañana, como en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces Él quiere que nosotros seamos fieles, porque Él es fiel y verdadero, y nosotros tenemos que imitar a Dios, ¿verdad? Entonces yo suelto esa palabra sobre cada uno de vosotros en esta mañana, activando esa sensibilidad espiritual y ese agradecimiento a eso poco y esa mayordomía, porque sabemos sin duda, tenemos la convicción de que Él lo hará grande. Él nos va a poner en lo mucho. Lo poco lo pasa a Él a promoción, en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Así que bueno, vamos a adorar a Dios, vamos a cantarle, vamos a
a ver qué pasa aquí, una situación que tengo con los dispositivos que no me identifican, pero vamos a ver que sea el Espíritu Santo el que toma el control de escoger cuál es la asignación, por ende la canción que Él quiere que nosotros le cantemos a Él, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a dejar que el Espíritu Santo pues guíe mi dedito y Él nos escoja la que Él quiere. Y Él nos seduce, Él nos enamora, Él nos quiere cerca de Él. Él dice que no haya ninguna prueba, ni ninguna tribulación, que ni lo alto ni lo profundo, ni cosa creada que nos pueda separar de su amor. Es con Él que estamos completos. Así que vamos a dejarnos, a pedirle que nos enamore, ¿sí? Así que vamos a cantar esa que me está poniendo el Espíritu Santo aquí en esta mañana, ¿sí? Bueno, bendiciones a todos, os bendigo 70 veces 7. Vamos a hacer esta baladita aquí con el Señor, vamos a danzar con Él, vamos a cantarle. Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad, haz en ellos mi corazón, te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Eso es muy importante. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Vamos, cántale, precioso. Que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. ¿Cuántos quieren estar enamorados de Él? Enamóranos de ti, Señor. Danzamos con Dile Él con por todo tu Él. corazón. Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad, haz en ellos mi corazón, te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia, que tu presencia me inunde, haz de
mi Señor. Qué lindo, ¿verdad? Qué linda alabanza, que queremos más de Él, queremos enamorarnos de Él. Así que bueno, imagínense, con esa alabanza que estamos nosotros ahorita empoderados, que estamos contentos, ¿verdad? Que estamos gozosos, no importa que se me quieran alborotar estos dispositivos, aquí estamos para adorarlo a Él. Así que bueno, vamos a seguir con nuestra enseñanza en esta mañana, porque no creo que todavía la pueda terminar, pero quiero avanzar. Esta enseñanza tiene mucha tela que contar, tiene mucha revelación, es entender las pruebas, entender los procesos. Yo tengo una serie de pruebas y procesos que enseñé hace varios años atrás, que también está a la orden, si ustedes la quieren escuchar. Así que bueno, los bendigo, amados hermanos, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Así que estamos ajustando aquí las cosas para nosotros arrancar nuestro día, ¿verdad? Arrancar nuestro día en victoria, en victoria. Bueno, entonces estamos estudiando, miren, ¿qué estamos estudiando nosotros la semana pasada? Y esto va a quedarles grabado, que está aquí ajustando los dispositivos. La enseñanza esta se llama Sal de la Cueva. Estamos hablando de Primera de Reyes 19, estamos hablando con el profeta Elías, imagínense, el profeta Elías que hizo llover todas esas cosas. Ustedes saben todas esas cosas milagrosas que Dios hizo a través de este hombre. El profeta Elías venía de una tremenda victoria, venía de vencer ese poco de profetas de los Baal, como 450, dice la palabra, tremenda victoria, había demostrado, había descendido fuego, o sea, se había manifestado la gloria de Dios a través de ese hombre de una forma extraordinaria. Eso le dio una victoria extraordinaria. Sin embargo, después de haber vencido tanta gente, ustedes saben que esta mujer Isabel, la reina, le dice que lo va a matar. Donde esté, que no se queda tranquila hasta matarlo. Y el hombre tuvo miedo. Y el hombre salió en miedo y se metió en una cueva. En una cueva, y yo quiero escudriñar esa palabra de lo que son las cuevas, ¿verdad? En la Biblia se habla mucho de las cuevas, porque antes se escondía la gente en las cuevas. Se escondía cuando tenían miedo, cuando querían protegerse, se metían en las cuevas. Y quiero explicarles lo que el Espíritu Santo me reveló de cómo estamos nosotros en la cueva y el para qué de las pruebas. Y entonces el versículo central que yo tenía para esta enseñanza, que está en Primera de Reyes 19, creo que es el 9, dice: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y después él le dijo: sal afuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Aquí, en resumen, dándoles la introducción para entrar en materia, en describir cómo opera Dios en las cuevas, es que la cueva no es el destino de Elías, no era el destino de Elías. El Señor lo iba a usar inclusive para asignaciones más grandes, porque acuérdense que después Elías le dio la transferencia a Eliseo. Y bueno, y se siguió pues cumpliendo la palabra profética de Dios a través de otros profetas. Entonces la cueva para Elías no es el destino. O sea, ese proceso que nosotros estamos pasando, esa cueva, esa prueba en la cual estamos sumergidos, es temporal. No es tu destino. No confundas el lugar donde Dios está procesándote con el lugar donde Dios piensa dejarte.
Las pruebas son temporales, son pasajeras, todo pasa. Y quiero ahora, digamos, escudriñar, desmenuzar todo lo que es este proceso de estar en la cueva y el para qué Dios lo hace. Y Dios sabe exactamente dónde estamos. Dios sabe el por qué y el para qué. Dios permite que nosotros entremos en esas cuevas para Él trabajar en nosotros. Entonces, fíjese aquí, lo primero que tenemos que saber es que Dios sabe exactamente dónde estamos, porque Dios le dice aquí a Elías que ve en la cueva, que viene de tremenda victoria. Dios sabe los planes que Él tiene para él, pero el hombre está asustado, metido en una cueva, y Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y no es que Dios necesitara información de Elías, que Elías le explicara por qué estaba allí. Dios sabe todo. Dios lo que lo está exhortando. Pero ¿qué haces aquí si te acabas de dar tremenda victoria con mi poder y yo tengo grandes cosas para ti? Entonces, Dios lo que le está preguntando es: ¿cómo llegaste aquí? ¿Qué estás haciendo en un lugar que no corresponde con el propósito que yo puse para tu vida? ¿Por qué? Porque ese no es el plan de Dios. El destino de Dios no es la cueva, no es la prueba que estamos pasando ahorita. Son cosas más grandes que quizás te las reveló o quizás te las va a revelar en el camino. Podemos muchas veces entrar en la cueva del temor, del cansancio, del rechazo, de la frustración, de una pérdida, de una traición, de una espera prolongada, de una promesa que parece que no se va a cumplir. Pero asimismo le pasó a David. David estuvo en una cueva, escondiéndose, que no lo matara Saúl y su gente, a pesar de que Dios lo había ungido y le había dicho que iba a ser el rey de Israel, y lo que estaba es en una cueva. Este profeta Elías venía de vencer cientos de profetas de los Baal y estaba asustado, estaba en una cueva. José, que tenía sueños maravillosos, estaba en una cisterna o en una prisión. Así que tienes que entender que Dios utiliza lugares temporales para preparar personas para propósitos eternos. No sé si agarraste eso en el aire o no, pero lo que te quiere decir Dios en esta mañana es que esa cueva donde quizás algunos estamos metidos por que el diablo nos trajo ahí, porque quizás desobedecimos a las cosas y nos metimos nosotros mismos en tremendos líos. Ahora Dios te dice en esta mañana que eres una persona, un hijo e hija de Dios, que va a ser usado para cosas permanentes y cosas eternas. Por ende, Dios no te va a dejar en la cueva. No es el diseño de Dios. No es como opera Dios. No es que a veces te diga Dios que es que tú piensas que no hay salida, tú piensas que esto no tiene remedio, que te va a quedar en la prueba, que esa es tu vida, que bueno, si esa es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios que te quedes en la cueva. Le dijo Elías: ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces allí? Entonces, amado hermano, entiende que la cueva es temporal y que Dios, antes de sacarte de la cueva, Dios puede trabajar dentro de ti. Dios está trabajando en transformar nuestros corazones y Dios te va a dar nuevas fuerzas en el medio de la prueba, en el medio de candela. Cuando tú estás agotado, cuando estás cansado, porque han sido muchos los ataques, porque estás en la prueba, el Señor te dice en esta mañana: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. La espera no significa inactividad, hermano.
¿Y qué estaba? Dios lo que estaba era fortaleciendo a Elías porque todavía había camino delante de él para hacer cosas más grandes de las que había hecho antes. Y así mismo te lo dice en esta mañana. El Señor te dice, así como le dijo Elías, levántate y come, porque largo camino te resta. Así como le dijo Elías, te dice a ti esta mañana, la cueva no es tu destino, la cueva no es el final, estoy trabajando en ti. En esta mañana te dice el Espíritu Santo, levántate y come. ¿Qué vas a comer? La palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios es la que nos alimenta. La palabra de Dios, el pan nuestro de cada día. No solo de pan vivirá el hombre, lo dijo el Señor, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la palabra que te sostiene, es la palabra que te edifica, es la palabra que te da dirección hacia donde tú tienes que ir. Entonces, levántate y come, amado hermano, amada hermana y amado hermano, porque largo camino te resta. ¿Qué significa eso, pastor? Que ahora es que se va a poner la cosa buena, que ahora es que vas a ser bendecida 1000 veces más, que ahora es que Dios te va a usar en cosas más grandes. Y por eso hablábamos esta mañana y clamamos que si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondrá. Aquí la cueva, la cisterna, la prueba es el trampolín para ir a cosas más grandes. Entonces, la palabra dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, persuadido es que estoy requete convencido, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está trabajando en ti. Dios está trabajando en nuestro carácter. La cueva, amados hermanos, es el taller de Dios, el taller del alfarero, donde hemos enseñado todos muchas veces, donde Él está trabajando en tu carácter, está trabajando, transformando nuestro corazón para que se parezca más al de Yeshua HaMashiach. Así que damos gracias en la prueba. No damos gracias por la prueba. Damos gracias en la prueba porque sabemos que durante esa prueba, en esa cueva, Él está transformando nuestro carácter. Es en esa prueba donde Él trabaja en nuestra dependencia. Mire, ¿qué pasa en una cueva? Si lo pueden visualizar, una cueva es un sitio oscuro, una cueva es un sitio pequeño, es una cueva en la cual no quieres salir porque piensas que te van a matar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué queda en la cueva? Vamos a meditar y reflexionar un momentico en esto de lo que es la cueva, porque yo he pasado por cuevas. Está Dios y tú. No tienes para dónde coger. Con tus fuerzas no vas a vencer a los enemigos que te vienen a matar. Con tus fuerzas no vas a resolver los problemas. Entonces es en la cueva donde el Señor nos enseña esa dependencia y confianza absoluta en Él. Es donde Él quita todo tipo de ego, todo tipo de vanagloria. Todo nuestro yo está siendo completamente transformado a la imagen del gran yo soy. ¿Y cuál es la imagen del gran yo soy? Jesucristo, el varón perfecto. A Él es el que tenemos que imitar, a Él es el que tenemos que parecernos. Y Dios como alfarero está trabajando con sus manos en nuestro carácter. Entonces, eso es lo bonito de la cueva. ¿Por qué? Porque muchas veces, y esto no lo tomen a mal, porque esto aplica para empezando por mí, porque muchas veces la próxima asignación que viene para ti, que es más grande que la anterior, ¿verdad? Porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Sí, tus bendiciones van a ser mayores a las que vienen que las anteriores, porque Dios es un Dios de incremento, pero también las asignaciones, amado.
Recuerden que la tierra prometida tiene dos aristas muy importantes. Una es tu bendición para que bendigas a otro, pero otro es la asignación, que va a ser una asignación mayor. Entonces, muchas veces, ojo con esto que voy a decir, esa próxima asignación requiere una versión mejor y más madura de nosotros. Y por eso Dios nos está preparando, por eso Dios nos está entrenando, por eso Dios nos está haciendo más fuertes, por eso Dios está trabajando en nuestra humildad, por eso Dios está trabajando en nuestra paciencia. La tercera característica de la cueva es que Dios utiliza esa cueva, utiliza el proceso para hacernos más fuertes. En Romanos 5, 3, 4 dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Porque es donde estás en esa tribulación, en esa prueba, que se activa la esperanza. Y nosotros, como decía esta mañana, para aquellos que estaban conectados, vivimos como vivió Abraham, de esperanza contra esperanza. Vivimos esperando en el Señor porque sabemos que Él lo va a hacer. Vivimos en lo que se llama la esperanza de gloria, que es la esperanza de este milagro, del que viene, del otro más grande que viene, de la asignación más grande que viene, hasta la esperanza de gloria, que ya nos llamará a casa y viviremos con Él en la eternidad, ¿verdad? ¿Y cómo tenemos que estar, por cierto, así como estamos esperando en la prueba? ¿Cómo Dios nos manda? Y esto que voy a decir a muchos puede sonar una locura, pero lo dice Dios, no lo digo yo. ¿Cómo debemos estar nosotros en la prueba? Y ustedes me han escuchado orar, que oro mucho con esta palabra. ¿Cómo debemos nosotros estar en el medio de la candela, en el medio de la cueva? Dice Santiago 1, 2, 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo. No dice gozo, sino que sumo gozo. O sea, que estés muy, pero muy gozoso cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, que en la cueva tienes que estar no en gozo, sino con sumo gozo. Porque quizás no es una cueva la que vamos a pasar, sino son varias. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y ya vimos en el otro versículo lo que produce la paciencia, que es la esperanza. Y sigue diciendo, y lo empalmo ahora con Pedro, en 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El fuego no significa que nos vamos a quemar. No, el fuego significa que nos va a transformar. El fuego no significa la cueva en medio de la candela, que Dios nos abandonó. No, Dios está refinando esa versión tuya, está afinándola, refinándola a una mejor versión. ¿Y cómo es esa mejor versión? La que se parece más a Jesús. Así que José pudo pensar que el pozo, que la cisterna era el final. Después pudo pensar, porque se llevó palo contra palo, y es el ejemplo perfecto de las pruebas y procesos. José pudo pensar después que la esclavitud, que la prisión era el final. Pero cada etapa de José, que José pasó, Dios fue formándolo al hombre que algún día tenía que administrar a Egipto para salvar a su pueblo. Si no fuera por eso, tú y yo no estuviéramos aquí, porque Él se dejó procesar para llegar a ser el segundo hombre más poderoso del planeta, que fue el que alimentó al pueblo de Israel
y no permitió que pereciera. Entonces imagínense cómo pudiera él dislucidar que él iba a ser usado en una asignación de salvación tan grande cuando era un muchacho y fue tirado a la cisterna. Dios trabajó fuertemente en él, en esa cueva, en ese hueco, en ese lugar oscuro, en ese lugar pequeño. Hermano, recuerda lo que siempre, y esta es la cuarta característica de estar en la prueba, que Dios todas las cosas las transforma, las vierte, las vira, las cambia, las coopera para bien. En Romanos 8:28 está clarito, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Eso lo explicaba el pastor que estuvo predicando ayer en nuestra congregación, ¿verdad? Hay dos condiciones allí. ¿Para quién es esto? Para los que aman a Dios, para los hijos de Dios. Porque recordemos que todas las promesas de la Biblia son para los hijos de Dios. ¿Y para quién? ¿Cuál es la segunda condición? Para los que conforme a su propósito son llamados. José, David, Job, y ni hablar de Yeshua, estaban completamente alineados con el propósito de Dios al cual había sido llamado. Cuando tú te alineas con el propósito de Dios, Dios convierte todas esas situaciones, todas esas pruebas en cosas que operan para bien. ¿Para quién? Para ti y para los tuyos. La Biblia no dice que todas las cosas son buenas. La Biblia dice que Dios hace que todas las cosas ayuden a bien. Dios las transforma. Dios las cambia. Son experiencias que nunca diríamos que son buenas, ¿verdad? No son agradables. Las pruebas son dolorosas y son individuales. Lamentablemente yo no puedo vivir tus pruebas y tú no puedes vivir las mías, pero son temporales y Dios las cambia para bien. Esta leve tribulación momentánea, porque la Biblia nunca se queda con nada, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Miren la palabra que dice, produce. La tribulación, la prueba, la cueva, produce un excelente y eterno peso de gloria. La tribulación que estás pasando, que estoy pasando, produce algo y produce algo bueno. La espera, esperando la promesa del Señor, está haciendo la mejor versión de ti. El proceso te está refinando a una mejor versión, a una versión que se parece más a Yeshua. En conclusión, la cueva en la que pasó Elías, lo que estaba produciendo es una mejor versión de él, inclusive para hacer una asignación mayor que la anterior. Es maravilloso, hermano. En la medida que nosotros entendamos estas cosas, vamos a navegar mejor durante el proceso. En la cueva, y esto quiero que presten mucha atención, por favor. En la cueva aprendemos a escuchar la voz de Dios de otra manera. Voy a abrir aquí un momentico la palabra completamente porque se las quiero leer. Cómo nosotros en la cueva es que aprendemos a escuchar la voz de Dios. Y miren lo que dice aquí. Porque Dios le está diciendo a Elías, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová.
Entonces fíjense lo que dice aquí. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y sigue diciendo, y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, o Jehová no estaba en la tormenta. Pero después del viento, dice aquí, y tras el viento un terremoto. O sea, primero había una tormenta y después un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. O sea, que todas esas tormentas, que todos esos problemas tan grandes, ahí no estaba Jehová. Ahí no estaba Dios. Pero fíjense lo que sigue diciendo la palabra. Y tras el fuego, escuchen, había una tormenta, había un terremoto, había un fuego. Y ahí lo que te quiere decir es que a veces estás en la prueba, que estás en el medio de la candela. Y no, ahí no está la voz de Dios. Pero aquí dice después que tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Miren cómo lo dice, un silbido delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta. Y allí estaba Dios. Allí él pudo escuchar la voz de Dios en ese silbido apacible y delicado. El profeta Elías estoy hablando. No estoy hablando de mí, no estoy hablando de cualquier ministro. El profeta Elías, uno de los grandes profetas de la Biblia, tuvo que aprender a reconocer también la voz apacible de Dios. Hay situaciones donde Dios te habla con poder, con un estruendo, pero hay otras donde nos lleva y nos enseña a estar en la intimidad con Él para enseñarnos a escuchar su voz. Y así como nos enseña el apóstol muchas veces, que esos procesos, esas pruebas son los momentos de intimidad más dulces que tenemos con el Espíritu Santo, donde aprendemos a depender única y exclusivamente de Él, donde aprendemos a escuchar ese silbido sublime, ligero, apacible, delicado, que es la voz de Dios. Y eso es maravilloso, porque si escuchamos a Dios y Él nos da la palabra, ¿qué más necesitamos nosotros? Simplemente seguirle listo. Y por eso es que el Salmo 46:10 dice: estate quieto y conoce que yo soy Dios. Porque a veces en la prueba, en el medio de la cueva, en el medio de la candela, Dios, o sea, hay mucho ruido. Tú te puedes distraer muy fácil y te cuesta reconocer la voz de Dios. Pero ahí es donde somos nosotros entrenados para conocer ese susurro apacible de Dios hablándote a través del Espíritu Santo. Por eso la cueva, amado, reduce el ruido que nos rodea para aumentar tu sensibilidad a escuchar la palabra de Dios. Entonces la prueba es buena, eso es lo que le estoy aquí desmenuzando a cada uno de ustedes para que vean todas las características de cómo Dios opera en las pruebas. Y una de esas que te entrena y te enseña a escucharlo, porque en la cueva estás aislado. Él a veces nos aísla en lugares pequeños para que entrenarnos a escuchar su voz, para que después cuando te lleve a la asignación, donde hay terremotos, donde hay fuego, donde hay amenazas, donde hay guerra, donde hay ataques por todos lados, tú ya estás entrenado y entrenada
a escuchar la voz de Dios. Antes de nosotros arrancar una nueva asignación, amados hermanos, Él necesita que tú lo escuches con claridad. Él necesita darte instrucciones específicas, y quizás si estás en el día a día, en el ruido del mundo moderno, no lo vas a escuchar. Pero cuando te está preparando para esas cosas grandes, Él mismo te entrena, te aísla para que tú lo escuches con claridad. Otra característica: Dios no te saca de la cueva simplemente para que te sientas mejor. Te vas a sentir mejor, obviamente, ¿verdad? Vamos a sentir una victoria. Dios le dijo aquí al profeta: sal fuera. Pero después viene algo todavía más importante, que dice en el versículo que sigue, y dice: ve y vuélvete por tu camino. Sal fuera y ve. Esto es lo que llaman muchos pastores, que Dios nos reposiciona, que Dios te vuelve a reactivar, que Dios te vuelve como que a enderezar, que Dios te vuelve a poner en movimiento, que Dios te consuela en la cueva, te restaura en la cueva, y ahora te dice: aquí está la nueva asignación, y te endereza, te restaura, te redirecciona para que tú la puedas cumplir. ¿Para qué? Para que alcances el propósito que Dios tiene en tus vidas. Así que en Isaías dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. La restauración conduce nuevamente al propósito. El profeta quizás había pensado que ahí se había acabado todo, y quizás no entendía, bueno, ¿cómo es que Dios me da esta victoria tan grande y ahora me va a dejar morir? No, porque siempre queremos echarle la culpa a Dios. Dios tiene un propósito maravilloso al dejarte pasar por esa cueva, y es que te resetea. Es un reset. Te resetea, te redirecciona, te reposiciona para que tú vuelvas a entrar en el propósito profético que Dios tiene para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Después de la cueva, después de las pruebas, después del proceso, viene una asignación más grande, amados hermanos. Dios le entregó a Elías instrucciones específicas, así como Elías aprendió a escucharse voz. Debía ungir a Hazael, debía ungir a Jehú, y debía ungir a Eliseo como profeta que lo iba a reemplazar en su lugar. Esto significa que después de la cueva, ahora es que venían asignaciones proféticas que estaban esperando por Elías. O sea que Elías tenía que haber sido entrenado, purificado, mejorado para hacer estas nuevas asignaciones que él tenía. Dios no ha terminado contigo. Ahora es que se va a poner la cosa buena. Así que sal de la cueva. Sal de la cueva. Dios te dice en esta mañana: ¿qué haces allí? Todavía tengo cosas que hacer contigo, dice el Señor. No he terminado. Dice la palabra en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Ese plan, esa asignación, ese destino profético que Dios tiene para ti y para mí, Él lo tiene preparado desde mucho tiempo atrás, y Él necesita que llegue a cumplimiento, porque esa es la tierra prometida que Él tiene para ti. La cueva, déjame
pensar bien cómo voy a decir eso. La cueva no tiene autoridad para cancelar, para anular, para abolir aquello que Dios determinó para tu vida, hermano. Por el contrario, Dios la cambia para bien y la usa como un trampolín para llevarte a lugares más altos. Y por eso que yo siempre digo en la revelación esa de las P's, P de papá, que me reveló el Espíritu Santo, que la palabra de Dios, P de palabra, es mayor que la prueba. Y que la promesa profética, PP, es mayor que el proceso. O sea que la prueba no va a anular la palabra de Dios que tú recibiste. Y que el proceso no va a cancelar esa promesa profética que tú recibiste. La palabra de Dios se va a cumplir sobre tu vida si tú obedeces. Aunque no lo veas, aunque estés en el medio de una cueva muy oscura, aunque no le veas salida a la cueva, aunque no veas la forma que Dios te va a sacar del problema, la palabra está por encima de la prueba y la promesa profética está por encima del proceso. Recibe eso en el Espíritu y vive con esa revelación. Y entonces verás cómo todo esto cobra sentido del por qué. Y más que el por qué, como siempre nos enseña nuestra amada pastora, es el para qué. No puedo terminarla, me va a tomar una cita divina más, pero vienen cosas maravillosas que quiero enseñar de cómo se comporta Dios en las pruebas, que lo voy a dejar para la próxima y última cita divina de esta serie de la prueba. Pero Dios te dice que sal afuera. ¿Qué haces allí? Es el momento de salir de la cueva. Hay grandes cosas que Dios tiene preparadas para nosotros y Él nos necesita y Él te va a bendecir, te va a bendecir. Así que sal afuera de la cueva en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach para darle toda la gloria a aquel, al único que es digno de toda alabanza y de toda la exaltación en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Los espero en la próxima cita divina, no se pierdan la parte 3, que esto va a estar bueno y tengo una palabra profética al final de la misma que les voy a soltar, pero Él lo está dejando para su momento, porque Él lo hace todo hermoso en su tiempo, para su gloria y para su exaltación, en el nombre que es sobre todo nombre. Que tengan un requete bendecido día. Declaro desde ya que esta va a ser una semana de victoria para cada uno de nosotros, donde todo nos saldrá bien, donde seremos sensibles y agradecidos a todas esas cosas buenas que Dios había preparado y tiene para cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y requete, amén. Así que le damos toda la gloria al único que es digno. Vamos, unos 2 minutitos ya más para entonces desconectarnos. Vamos a darle toda la gloria a Él. Vamos, ríndete una vez más, 5 minutitos más y estamos listos para entonces exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que tengan un requete bendecido día. Y en la tierra y debajo de Él fue creado por ti. Tan bello, todo. Él es el Todopoderoso. Él es el Creador, el que creó el universo, el que
creó el primer hombre, el que nos sostiene, el precioso Rey que nosotros adoramos y servimos. ¡Cuán poderoso eres tú! ¡Cuán poderoso eres tú! Vamos, dile. Toda olvidamos de todo, damos gracias. En el medio de la prueba, en el medio de la cueva, damos toda la gloria a Él. Sabemos que Él nos saca, sabemos que lo convierte para bien, sabemos que nos exalta y sabemos que Él en lo mucho nos pondrá. Lo profetizo sobre tu vida y sobre la mía, en el nombre de aquel que es digno de toda gloria y de toda alabanza. Vamos. Ángeles se postran para adorarte, los montes tiemblan al oír tu voz. Cuán poderoso eres tú. Cuán poderoso eres tú. Al oír tu voz, cuán poderoso eres tú, cuán poderoso eres tú. Sal de la cueva, toda gloria, toda honra, porque aún esto de alabarte, toda gloria. Contra bendiciones. En lo poco hemos sido fiel, en lo mucho Él nos pondrá. Hecho en el nombre precioso de Yeshua.